Hola, muy buenas. Bienvenidos a Historianálisis, este nuevo canal de Twitch. Algunos ya nos conoceréis por nuestro canal de YouTube. De hecho, hoy teníamos intención de transmitir en directo este programa a través de YouTube, pero por cuestiones técnicas no nos ha sido posible, así que vamos a utilizar la red de Twitch, que está tan de moda ahora, y vamos a lanzar el programa como nos habíamos comprometido. Y para empezar con este primer programa de Aprendiendo de las Batallas, donde no es que vayamos a aprender de la historia, que sí, es que además vamos a aprender de esos hechos de la historia, esos momentos de la historia tan importantes y que nos pueden enseñar tantas cosas como son las batallas. Parece que hoy en día el mundo es un mundo de rosas y de flores y aquí no pasa nada, todo se negocia, pero la historia humana está llena de enfrentamientos, de guerras y de batallas. Y para aprender de las batallas contamos, por supuesto, con quien va a conducir el programa, que es Vicente Ferrer. Muy buenas, Vicente. Bueno, hola amigos, vamos a ver si podemos empezar. Esto va a ser un programa que está aprendiendo las batallas, que lo haremos en streaming, ¿sí? Y vamos a ir como síntesis. Las batallas son auténticas síntesis o acelerones o máquinas del tiempo de la historia. Entonces vamos, donde se puede extraer un montón de conocimiento, de auténtico análisis de todo lo que ha pasado, qué está pasando, cuál es el proceso histórico que está pasando, e incluso lecciones y conocimiento para aplicar, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a empezar por nada más por las Navas de Tolosa. Y además, si me permite estar en el presente, está por aquí con nosotros, que espero que siempre esté, Gustavo Pareja, que como yo, jurista y de despacho, y consultor, en mi caso consultor y prescriptor, y también amante de la historia, conocedor de historia y analista, ha estado en la Universidad de Duke y ahí ha conocido gente de análisis geopolítico relacionada pues con Mesheimer y relacionada con Seihan, etcétera, y que tiene criterios y conocimiento increíble para compartir. Gustavo, ¿estás por ahí o Sí, qué? Hola sí. Gustavo, muy buenas. Hola, ¿cómo Yo, van? Un placer estar aquí para hacer este programa de análisis de historia bélica, acontecimientos militares y también las consecuencias políticas y económicas de los conflictos bélicos, porque como ya indicaste, Vicente, precisamente las aceleraciones de la historia, tanto en materia tecnológica como en materia política, se dan precisamente por las guerras o las revoluciones, pero las guerras tienden a ser aún más decisivas. pues Vicente, Sí, todo vuestro el bueno, programa. Yo permaneceré en la técnica sí, y siguiendo si los te necesitamos, comentarios, pues vamos. lo Curro decís. Jiménez, Curro, Vamos por estás ti. ahí. Yo Está ahí voy a, Curro, que voy es a un... disfrutar como un espectador más de vuestro conocimiento y a ver qué nos depara la importante batalla de las Navas de Tolosa, que en los colegios españoles desgraciadamente no se estudia. O si se estudia, yo creo que ya ni se menciona. A disfrutar. Venga, pues si quieres, primero de todo, Paco, si quieres puedes empezar pues con el cuadro de la batalla en general, que es la que habitual, yo aporto los trabucos, vale, Curro. La habitual que suele haber, el famoso cuadro del siglo XIX, mira si lo puedes poner por ahí, que es exactamente. Así se suele representar un poco ese mare magnum complicado, es decir, que realmente recoge lo que en realidad parte de lo que es la realidad de la batalla. En una batalla prácticamente los que se enteran son pocos. Hay un guirigay tremendo y normalmente son la gente que tiene la capacidad de leer lo que está pasando, los que se enteran de la película, ¿no? Es decir, los que están ahí se limitan a sobrevivir y a tratar de comprender, los que tienen un mando, pues a tratar de ver qué significa cada cosa en el campo de batalla. Pero bueno, la cuestión de las navas, que es un... Primero, las batallas sí que son momentos fundamentales, son clímax, evidentemente no hacen la historia al 100%, sino que son puntos de inflexión normalmente, ¿verdad? Entonces, yo haría lo primero antes de entrar, porque vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a enseñar planos, vamos a enseñar unas cosas que hemos cogido por ahí, espero que nos lo perdonen a nuestros amigos por ahí de las publicaciones. Y bueno, lo primero de todo es cómo se llega ahí, cómo se llega a esa batalla que primero tiene una cantidad, lógicamente, de historiadores enorme. Creo que la historiografía más importante es la de siempre, la que creo más importante, la de Menéndez Pidal, Ricardo de la Cierva y su historia militar. Últimamente se está acercando gente como Slava Galán, pero sinceramente no entiendo por qué hay que darle un toque realista y entonces a través de la deducción acaban devaluando en sí mismo. Y creo que sí que al final las fuentes originales suelen acabar teniendo razón, quitándoles un poco el tema. Entonces, si quieres, yo primero voy a ir planteando paso a paso y Gustavo, y tú vas viendo, analizando y viendo qué cosas se pueden corregir, qué cosas se pueden, que incluso qué decisiones se podían tomar o qué comentarios se puede hacer. Si lo primero de todo es el antecedente. Hay que decir que no es casual un asalto general, es un auténtico ataque general, ¿eh? Es un auténtico Sí, general. ¿Por qué total. un imperio como Almohades se lanza con toda la fuerza de una vez? Y además se lanza una locura, es como llevar el tesoro, la reserva federal, ¿no? Llevar todo las reservas encima. Se lleva todo, se lleva el Estado entero encima. El califa dice, allá vamos, ¿no? Entonces llama a la yihad, se atreve a decir que, bueno, con lo que le va a hacer al Sacro Emperador en Aquisgrán, lo que le va a hacer al Papa en Roma,
lo que va a hacer con la Basílica de Roma, se va a comer Occidente, literalmente a barrer el cristianismo. Sin anestesia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación? Venimos de una cruzada que ha fracasado, o por lo menos ha quedado en empate, que bueno, en términos de cruzada era fracaso porque en principio los cruzados eran invencibles hasta que Hattin demuestra que no, y de pronto cae el reino de Jerusalén, Saladino recupera otra vez 1187-88, se forma una tercera cruzada, uno de los protagonistas de las Navas es la mano derecha, está junto a Ricardo Corazón de León, el Sacro Emperador muere nadando, era un animal muy famoso, muy tal, el Barbarroja, pero el caso es que allí solo no logran el objetivo final, hay crisis internas en los reinos cristianos, como se ha ido Ricardo, pues sabemos las películas, Juan sin tierra, tal, Inglaterra, hay una crisis bastante fuerte a nivel en el mundo cristiano, después de ese fracaso y después de lo que ha provocado de pérdidas y de los señores feudales de toda Europa. Por otro lado, bueno, tenemos una Castilla que está liderando en este momento la Reconquista, venía ya de haber hecho eso que niegan muchos actualmente, recuperado la nación española en cuanto a una entidad, el Imperio Hispánico. Alfonso VI lo proclamó, Alfonso VII logró coronarse incluso formalmente en la Iglesia, Alfonso VII, y hay una división después de eso, obviamente. León vuelve a estar por separado, también los Aragón, etcétera. Hay una división y al mismo tiempo hay una terrible derrota. Alarcos, el papá de Al-Nasser, derrota completamente, casi muere el mismo Alfonso VIII. Pide hasta una tregua, algo inaudito, 10 años, y apenas salir de esta tregua, el año 8-9, el año 11 llama a la yihad este buen hombre, Al-Nasser, todavía joven para la época, aunque la gente solía 1211, morirse, ¿no? 1211. Sí, la gente solía morirse a los 40 y algo, ¿verdad? Sí. Entonces, Alarcos, bueno, tenía... Alarcos había ocurrido ya recientemente, que había sido un fracaso militar cristiano terrible. Sí, Alfonso VIII era una persona que quería revitalizar la Reconquista, tenía claro el tema, pero tiene esa terrible derrota a manos del papá de Al-Nasser. Al-Nasser tiene 28, 29 años en este momento, pero acaba de recibir el imperio, es el Mira Mamolín, que dicen los hispanos, es verdad, pero en realidad es Al-Mamolín, bueno, una palabra es el príncipe de los creyentes y califa de los almohades. Nos da a recordar que el mundo musulmán está bastante unificado. O sea, todo el norte de África son los almohades menos Egipto. Y Egipto, junto a parte de Oriente Medio, es el imperio de Saladino, que exactamente no me acuerdo cuál era. Es decir, el imperio de Saladino no sé si era Selyúcida o no me acuerdo exactamente cómo era. Era no sé si era turco o era... No era turco. No me acuerdo exactamente. No era turco. Saladino es de la zona de Levante, es de... Me parece que era por Jordania, por esa zona. Sí, bueno, el caso es que Saladino tiene unificado bastante, es lo que le da fuerza para atreverse a recuperar Jerusalén, que la había conquistado como sabemos, los cristianos en la primera cruzada, la única completamente exitosa, la de 1080 y tantos. Y bueno, en ese contexto tenemos a un Al-Nasir que de pronto dice la yihad y pa'lante como los de Alicante, vamos a arrasar, vamos a conquistarlo todo, algo inaudito. La referencia dice, bueno, querían conquistar la península, ¿por qué decís eso? Si decía claramente que quería entrar en Roma. O sea, la intención de Al-Nasir es obviamente hacer una yihad definitiva y aprovechar y jugársela toda, porque en realidad se la juega. Es decir, podía haber mandado unas tropas, una expedición castigo de tener tierra, pero podemos decir que se la juega al 100%. De hecho, le costará la vida. Apenas sobrevivirá un año. Y va con todo el tesoro, ¿no? No tendrán graves problemas de... es la magia de los almohades, no tenían problemas de abastecimiento. Los proveedores salían corriendo a buscarlos para venderles de todo. Entonces, llevaban todo el tesoro encima. Sí, era una vieja costumbre. Si quieres hacer un comentario hasta aquí... simplemente era la precisión, correcto, el mundo árabe estaba unificado, la parte occidental
del mundo musulmán, que era un mundo musulmán arábigo, que eran realmente árabes de Siria y los bereberes de Noráfrica, que estaban unificados bajo los almohades, y en la zona oriental, Egipto, Siria, el Levante, esa zona, el sultanato que estaba unificado era el de Saladino, y Saladino era de Tikrit, era mesopotámico, nació en Irak, en el actual Irak. Correcto. Entonces, los musulmanes tenían dos bloques, digamos, exacto. dos bloques políticos realmente sólidos, de amplios territorios, recursos y de mucha población, los dos. Sí. Efectivamente. Y bueno, Saladino ha sabido sobrevivir a Ricardo Corazón de León, aunque fue derrotado en un par de ocasiones, pero logra mantener Jerusalén y logra aguantar el envite de posiblemente, aunque sin el resultado de la primera, pero la cruzada más carismática, tal vez, de todas, en la que personajes legendarios participaron en ella, ¿no? La tercera cruzada, que curiosamente solo logra un paso de peregrinos libre para Jerusalén, cosa que ya era bastante para la época. Y por supuesto que los ingleses se quedasen con algo, en este caso San Juan de Acre, que les duraría casi hasta la Primera Guerra Mundial. Más o menos, en este momento vemos, antes de iniciar lo que es propiamente la batalla, si quieres, ya podemos analizar un par de decisiones importantes. Una, la decisión de Al-Nasir de, una vez en la península, en la zona actualmente del Al-Ándalus, ocupada por los almohades, y que todavía en España todavía era más de la mitad de la península, todavía, bueno, un poco más por abajo, ya se había recuperado, por eso se constituyó brevemente el imperio hispánico otra vez, porque se había recuperado Toledo, pero correcto, justo un poco más abajo de Toledo, quien conoce España, digamos un tercio estaban en los muros, realmente estaban en los muros, en la cristiandad terminal, los muros de Toledo. Un tercio, ¿no? Más o menos el tercio inferior de la península, un poco más de la actual Andalucía, un poquito más para arriba. Y bueno, sí, también en la zona de Levante todavía estaba ocupada, prácticamente, la actual región valenciana, y Aragón sí que tenía la actual Aragón y Cataluña, todo. Y bueno, una vez allí, toma una decisión que es atacar. No va a sentarse, no va a esperar todo el invierno y al año siguiente, en el 12, no, decide mostrar las cartas. Entonces, ataca Salvatierra, la primera principal fortaleza, territorio cristiano, que era además la capital, el centro de la Orden de Calatrava. Creo que su maestre sobrevive, es decir, se baten en retirada, bueno, hay bastante conflicto, hay bastante combates y tal, pero bueno, no, son notablemente inferiores. Finalmente, creo que logran una tregua para poder trasladarse y abandonan Salvatierra. La toma de Salvatierra es obviamente un casus belli del libro, entonces es una declaración de guerra. Esa toma de Salvatierra, ¿sí? Podría haberse quedado en la península. ¿Habrían hecho algo para una...? Lo cierto es que hasta que no se toma Salvatierra no se dan cuenta de la gravedad del tema y bueno, le pide al Papa Inocencio III bula de cruzada. Y no solamente cruzada como habitualmente era en la península, sino cruzada general. Se da una cruzada general. Esa primera decisión, ¿cómo la ves? La toma de Salvatierra, tal vez tendría que haber asentado todo el 2011 claro, hasta a ver, es que de conformidad con los análisis que se han hecho históricos, parece que esa fortaleza de Calatrava de Salvatierra era una fortaleza que cumplía una finalidad estratégica, de ser una posición defensiva sólida. ¿Ya? Y una vez que esa posición es rebasada, porque estaban precisamente los de la orden religiosa de Calatrava, es rebasada, se consideraba que era una fortaleza inexpugnable, es totalmente superada y tomada. La interpretación que van a tener los reinos cristianos más al norte es que esa será una plataforma o una posición de lanzamiento para futuras operaciones ofensivas.
que podrían poner en entredicho la posesión de la parte central de la península ibérica. Correcto. Bueno, le valió la pena atacar antes. Es que claro, la decisión fue correcta. Si nos toman esta posición estratégica defensiva, que la pueden tomar ahora como una posición de lanzamiento de ataque, es decir, de una ofensiva generalizada, es mejor que nosotros ataquemos previo a eso. Claro. Y se prepararon bien, porque prepararon los contingentes. Y de hecho, porque a veces eso se confunde, veo que hay mucha bibliografía en la que, y esto es importante, es que el orden de los hechos es muy importante. Porque si no podemos... Entonces, a veces parece que pone que la cruzada, Inocencio III llama a la cruzada contra estos chicos que estaban ahí. No, vamos a ver. Vamos a ver. Primero ha habido una llamada a la yihad, ha habido toda una movilización general de los almohades y todo lo que pueda arrastrar y finalmente el ataque a Salvatierra, ¿sí? Correcto. Y después de eso es cuando ya se llama la cruzada. Es decir, se está respondiendo a un peligro obvio y grande y que puede... me imagino que al Papa le llegaría la noticia de que esperan colgarlo de la cruz más alta del Vaticano, según las propias palabras de Al-Nasser, ¿no? Es decir, no me acuerdo si era colgarlo o quemarlo vivo, no acabo. Pero obviamente era un desafío y no solamente a los reinos de la península. Posiblemente haya algo freudiano, ¿no? Esto de superar al Papa. El Papa había metido una castaña gigante a Castilla y a sus ganas de seguir progresando, de Alfonso VIII, ¿no? Y pues ahora me lo cargo yo todo. Tal vez animado también por el éxito de Saladino, tal vez. Obviamente esto es especulación, pero bastante... No, y el éxito de su padre, porque el éxito de su padre marcó precisamente un hito considerable, porque después de que los hispánicos van recuperando hasta llegar a Toledo, van recuperando territorio frente al Islam, se quedan estancados y se dan por décadas unos combates de tomas y dejes, en el cual de entre todos esos combates que hay tomas, pérdidas de posiciones y de poblados, el de Alarcos es uno significativo, porque es una derrota terrible y mejora los prospectos estratégicos de los musulmanes. Entonces, por así decirlo, el padre ya había dejado un hito de victoria de una importancia estratégica y política considerable, que el hijo tenía que explotar. Sí, que había atajado las ansias de recuperación del liderazgo de Alfonso VIII, que ya había vivido su familia. Recordemos que Alfonso VII, su tío abuelo, creo, había sido coronado emperador de Hispania. Creo que la única coronación sagrada, porque no es tradición hispánica, la única coronación... Imperator Tutus Hispaniae, que... Sí. Claro, me parece que él denuncia la donación de Constantino como una superchería. Podría ser, es decir, realmente... Claro, para poder reclamar la corona imperial. Claro, la corona imperial, vamos a ver, España ahí se diferenciará siempre del Sacro Imperio. ¿Por qué? Que el Sacro Imperio es la reconstrucción o el intento de reconstrucción de Carlomagno del Imperio Romano Cristiano. Primero Carlomagno y después sus sucesores, como sabemos, pasará a la corona a los germánicos, algo que jamás superarán los francos, ¿verdad? Y los germanos pues le pondrán el apellido germánico, ¿no? Pero en realidad es el mismo imperio, es la misma idea que comienza con Carlomagno, solo que la capital, en vez de estar en París, pues va a pasar a Aquisgrán, ¿sí? Y se va a quedar ahí un tiempo, unos siglos. Bueno, en fin, los francos no les sienta bien. El caso es que España, sobre todo Castilla y Asturias y Leones, está fuera de ese ámbito soberano. Es el único sitio en donde tiene su propia soberanía, su propio imperium, porque lo recibieron los reyes godos directamente de la Roma cristiana, es España. Por eso el imperium, que tendrá la capital en León, cuando logra Alfonso V, etcétera, pero ya con la conquista de Toledo, que se pierde, imaginaos, en el año 1085, creen que ha acabado la reconquista, pobres diablos. Llegan a Toledo, se proclama emperador y ya se ha reconstruido España. Qué bueno. No sabían que les quedaban 3 invasiones. Es decir, la respuesta fue primero los almorávides
y después los almohades, que son estos chicos que han unificado el norte de África con otro ciclo. Siempre hay un ciclo integrista, y que trata de unificar todo el Islam o donde pueden, ¿no? Bueno, entonces, llegado a este punto, vemos una decisión, y la otra decisión, antes de entrar en la materia de la batalla, es una decisión súper interesante, muy importante, que es, que algunos pensarán que es suicida, pero cuando a partir del año siguiente, el 19-20 de junio, de Toledo salen las tropas en las que han sido convocadas. Vamos a ceder las cifras de los más importantes historiadores, vamos a dejarnos de las últimas tonterías. Más o menos serán unos 70.000 hispanos y unos 30.000 ultramontanos. Fijaos si había una identidad nacional clara, una identidad de los cristianos, 30.000 ultramontanos, o ahora, pues como diríamos, de la Unión Europea, diríamos europeos, los cosmopaletos. Es decir, gente no hispana, 30.000. La mayoría de ellos, pues germanos y francos, claro. Seguramente habrían también, tal vez no, algún ciento que otro de ingleses, porque, Alfonso VII era un personaje mítico, caballero muy conocido en toda Europa. Y había estado con Ricardo Corazón de León. De hecho, Ricardo Corazón de León se había casado con su hermana, era el cuñado de Ricardo Corazón de León, el mítico. Había estado también, cosa que no era difícil, en conflicto y en discusiones al final en las cruzadas con Ricardo Corazón de León, que, como sabemos, era un temerario y un tarado que era capaz de atacar aunque estuviese solo a veces. De hecho, le costará la vida en una ocasión. Así que salen estas tropas, llegan a Malagón. Fijaos, claro, la presencia y el ataque a Salvatierra, y esto un poco, a lo mejor, por lo que ha dicho Gustavo, obliga al ejército cristiano, obliga a ir a por ellos, a no poder permitirse dejar que entren más. O sea, ya de entrada, la estrategia almohade va teniendo su resultado. Y en posiciones favorables de lanzamiento de ataque para expansión. O sea, claro, es decir, los cristianos, lo lógico sería, bueno, es exactamente la contraria a la política de siglos más tarde de, por ejemplo, los rusos de tierra quemada, ¿no? Hacia adentro. Los cristianos se van a obligar a ir hacia adelante. No pueden permitirse que toda esa marea entre de nuevo en el norte, después de haberse comido la capital de una orden religiosa entera. Entonces, entran, atacan Malagón, un primer bastión, y ocurre algo. ¿Qué ocurre? Los cruzados no hispanos, los cruzados franco-germanos principalmente, hacen una vieja costumbre, que es que los que no son cristianos no son ni humanos. Pasan a cuchillo a todo Cristo, o sea, a todos. Hombres, mujeres, niños, perros, el loro, bueno, el loro creo que no hay, periquitos, todo bicho viviente lo pasan a cuchillo. Y aquí, por cierto, podemos ver una primera señal de hispanidad, tal vez, del mundo diferencial de hispano, porque es algo que se queda atónitos los hispanos, el rey sobre todo Alfonso VIII, y a su vez los otros, los no hispanos, se quedan asombrados de que se asombren los otros. ¿Aquí qué ha pasado? Ustedes que hacen matando. Impresionados de los hechos. ¿Ustedes por qué están matando, idiotas? Es como decir, si son nuestros clientes próximos, ¿qué están haciendo? No comprenden la lucha como se ha hecho en Hispania. No comprenden que la base de la población sigue siendo hispana, solo que los habían reconvertido al Islam, aunque fácilmente reconvertibles. El caso es que los pasan a cuchillo. Y Alfonso VIII toma una decisión. Aquí estaría. Para la recuperación de Salvatierra, creo que es Calatrava y tal, les prohíbe el pillaje y les prohíbe el masacrar. Y estos cruzados, o sea, estamos hablando de que vamos a coger estas cifras. Incluso César Vidal habla de 300 o 400.000, pero bueno, yo sí que cogería al menos 250.000, un 200 o 250.000 almohades. Estamos hablando de que el objetivo era la conquista de la Europa occidental. O sea, no. Entonces, estamos hablando de 250.000 posible, además arrastraba todo lo que era la península del Islam, aparte del norte de África. Y entonces tomó una decisión que es prescindir
de los ultramontanos, es decir, de los europeos no hispanos. O por lo menos que juren someterse a las normas que dicta Alfonso VIII. Bueno, esto ya es un poco complicado. ¿Qué te parece esa decisión? Creo que claro, se piensa posiblemente en una decisión teniendo sensiblemente menos fuerzas, pierde un tercio, pero tiene claro que la disciplina, o hay un rigor en la jerarquía, o no hay nada que hacer, ¿no? O se está perdido. ¿Ves esa decisión razonable? ¿Pudo jugar un poco pudo haber hecho otras cosas, Gustavo? A ver, es que se la puede ver desde dos perspectivas. Una de la perspectiva religiosa, y era por el celo religioso del rey Alfonso, en su creencia de que la vida del inocente, que no participaba como un beligerante, no podía ser violentada porque se regía bajo los cánones católicos de la guerra justa. Pero también la perspectiva del cálculo político. En primer lugar, se trata de pueblos hispanos que muchos o practicaban el cristianismo pagando impuestos, o si no lo hacían, habían sido convertidos al Islam de manera superficial, sabiendo que podía contar con estas poblaciones, eventualmente como súbditos de las diferentes coronas cristianas que se vayan expandiendo en esos territorios. Entonces, el tomar la decisión de prohibir el saqueo y la muerte de estas personas que son de origen ibérico, podría tener una finalidad política sumamente funcional. A más de, que me parecería a mí secundario, a más de poder mantener una rigidez o solidez disciplinaria entre las filas. Bueno, pues tomada esa decisión, dramática sin duda, parece ser que se quedaron, no es que se fueran, en torno al 10%, podemos calcular entre el 5 y el 10%, es decir, tal vez algo más de 1.000 o 2.000 infantes, tal vez 200, 300 caballeros de caballería pesada. Y más o menos, estamos hablando que en este momento ya Pedro II de Aragón se ha incorporado con Alfonso VIII desde Toledo, y después de lo que ocurre en Malagón, tienen la buena noticia de que se incorpora en el último momento y a uña de caballo, al galope, se incorpora Sancho VII el Fuerte. Es un tipo de 2,20, de 2,20 m, con apenas 200 o 300 caballeros con armadura pesada. Y, claro. y 200, ¿eso sirve para algo? 200 o 300, pues bueno, ese pequeño contingente posiblemente va a ser decisivo en la batalla, como vamos a ver. Apenas un par de centenares, en una batalla de decenas de miles, incluso pues, seguramente más de cientos de miles de soldados. Es decir, estamos viendo, vamos a ver cómo puede hacer efecto incluso algo que en el siglo XX estaremos acostumbrados, la acción de comando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o una acción concreta. Bueno, entonces, Paco, si tienes por ahí el primer croquis, el croquis en el que se ve más bien un plano, un croquis geográfico, el que es más que el croquis de batalla. ¿Sabes cuál digo? No, ese no es. Eso es un croquis de batalla. Previo, el de las aproximaciones. No. Las aproximaciones. Más geográfico. Sí, las aproximaciones. Esas son las aproximaciones a medida que van haciendo el avance hacia el terreno para poder encontrar al ejército musulmán. Que hay líneas, una línea roja, una línea negra. Desde que parten de Toledo los cristianos, 20 de mayo, que es cuando se dan cita, al cabo de 20 días de que ellos inician la expedición, es que van tomando fortalezas. Tú ya habías nombrado la de Malagón, pero no solamente tomaron la de Malagón, tomaron la de Calatrava, la de Alarcos, sí, la de Piedrabuena, la de Caracuel, o sea, tomaron todas. No, Paco, por Dios, un croquis geográfico. No. El que tiene las líneas. El que tiene las líneas de los avances. En donde están las aproximaciones a las posiciones previas al combate, a la batalla. No, pensaba que estaría más claro. No, yo no lo veo. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Yo tengo solamente cuatro fotografías. A ver, entonces será ese error mío. Un momento, te lo envío ya mismo. Mira a ver si es que no lo tengo. A ver si. A ver ahora. ¿Será?
No pasa nada. Estos son cosas del directo. ¿Veis cómo estamos en directo? Esto no está pregrabado, ¿eh? Okay. Ah, Vale, esto vale. no lo tenía, vale. Por eso decía yo, venga, aquí Ah, estábamos jugando pues a ver la he qué era. fastidiado yo. No, La no he pasa fastidiado nada, yo. Vicente, que no Ya, pasa nada. ¿No? no pasa. Venga, Da dale. igual, ya está solucionado. Voy a compartirlo, desaparezco. Sí. Bueno, vais a ver, vamos a ver. Ahora, ¿son idiotas los almohades? ¿Por qué no dejaron refuerzos en esa zona? ¿Por qué no iba a sacrificar unas posiciones? Que eso haría posiblemente sangrar, ¿no? Sangrar a los cristianos un poquito, ¿verdad? Y fijaos cómo esto también a veces, de verdad, los autores actuales, yo no sé cómo tienen cada interpretación, hablan de que estaban temerosos, no querían la lucha. ¿Cómo no van a querer la lucha los almohades si están preparando esto desde...? Es decir, lo que yo creo que es, tú ya me dices también, Gustavo, ¿estás de acuerdo? Sí. Los almohades le quieren obligar a los cristianos, lógicamente, a tomar la peor decisión por desesperación. Se colocan al final principalmente de un desfiladero. Entonces quieren obligar a los cristianos necesariamente a pasar por ahí, que vemos al final el desfiladero de la losa, ¿no? Entonces quieren obligar a pasarlos porque, claro, su alternativa pues sería rodear, desgastarse, posiblemente sería dejarles en la retaguardia todo el ejército almohade para que se les adelante. Sería muy complicado. Podría hacer que la desesperación hiciese... no olvidemos que estamos en territorio de Andalusí, estamos en territorio de control almohade. Y de verdad se acerca el ejército cristiano, pero Claro, ve, los van a obviamente, buscar. claro, ve que la cosa es ve que la cosa es obvia. Si realmente se llegan a lanzar, pues hubiera sido un completo desastre. Ahí meto otra circunstancia que quiero que se apunte para después, que los almohades tienen claro que tienen que tener las menores bajas posibles. Y eso, para mí creo que es evidente y está claro que eso demuestra que tienen una clara intención de que esto no buscan la gran victoria, creen que esto es la gran... No, buscan el eliminar rápidamente la cruzada hispana y a los hispanos y tener la fuerza suficiente para lanzarse a la conquista realmente de llegar hasta Roma, que hubiera sido un hito, bueno, un hito para el Islam, pues casi como tomar la Kaaba por parte de un ejército cruzado o algo así. Sería algo absolutamente, posiblemente drástico en cuestión, incluso de historia de civilización. ¿Qué hacen? Están ahí esperando, no lo logran. Bueno, y aquí entra, como siempre, la Edad Media, el elemento providencial, el elemento religioso, que si ángel, que no sé qué. Lo bien cierto, lo que está probado es que hay algún pastor, logran, y eso no estaba previsto, porque no había mapas en ese momento logran un paso por medio de los pastores de la zona, con lo cual ya subrayamos algo, están más cerca de la realidad política, tal vez, digo yo, a lo mejor es verdad que hubo el milagro, pero bueno, está más cerca de la realidad los cristianos sobre la tierra que los almohades, que siempre están en un nivel ideológico. Es decir, los almohades piensan que por el hecho de estar en territorio almohade, todo el mundo ama a los almohades. A lo mejor aborrecen a los almohades y están hasta los carpancios de los almohades del carajo. Sí. Entonces, lo cierto es que la población de allí acaba ayudando al ejército cristiano a encontrar un paso. Y encuentran ese paso, creo que estamos hablando del 13 de julio de 1212, y hacen algo que cabrea muchísimo, lógicamente, es lograr ese paso y lograr entrar en al otro lado, por lo tanto, a la llanura y a un espacio alto, que es la Mesa del Rey, y poder establecerse su campamento de cara a cara. Estaba más alto, el Cerro de los Olivares, lógicamente, donde se desplazan los almohades, pero al menos en dos posiciones, ya no en una posición de desastre total, sino al menos pueden plantar batalla, logran ese paso. ¿Qué te parece ese paso decisivo para el comienzo de la batalla, ¿no? En lo que se considera ese... No tenían otro remedio que intentar eso, ¿no? Es decir, hubiera sido una locura. ¿Te refieres al cambio de rumbo, al cambio de la ruta?
claro, tener que, como sea, buscar un paso y... Por supuesto, el paso alternativo. Claro, era porque ya se dan por enterados de que precisamente les estaban preparando una emboscada. En el desfiladero se hace más angosto el cruce que tenían que tener los cristianos, lo cual los volvía más vulnerables a ser emboscados en los flancos y que los rematen frontalmente con el bloque central y lo que se tenga en retaguardia por parte de los musulmanes, que era precisamente lo que ellos esperaban. Por eso viene la interpretación que tienen algunos historiadores actuales de que estaban intentando evitar batalla los musulmanes a toda costa y buscaban algún desgaste. Claro, estaban intentando evitar batalla de choque frontal, porque las tradiciones de combate de Oriente y Occidente en esto aquí han sido distintos por el tipo de armamento y armaduras, protecciones que se usaban. Desde los combates de las ciudades-estados griegos y en el enfrentamiento de los combates de las ciudades-estados griegos con ejércitos orientales, entiéndase, por ejemplo, los persas, los occidentales se caracterizaban por formar infantería pesada con armaduras pesadas, porque priorizaban el choque frontal decisivo y no tanto los movimientos o maniobras de flanqueo. En cambio, los orientales, más bien lo que pretendían era conservar la atención en el centro de batalla para que las alas, ¿no?, que usualmente eran arqueros, arqueros montados, caballería ligera, etcétera, pudieran hacer una operación o maniobra de flanco y poder cercar a las tropas. Los musulmanes, precisamente, por lo que se podría ver en lo que sucede en Navas de Tolosa, es que primero querían emboscarlos para no permitirles pelear en campo abierto, en donde pueda haber oportunidad de choques frontales por parte de los cristianos frente a los musulmanes. Entonces podían atacarlos por los flancos en el desfiladero y rematarlos con un choque frontal, o buscar una mejor posición en la cual el ancho de batalla, no el ancho del frente, sea bien amplio para que se puedan hacer las maniobras de cerco a través de caballería ligera a caballería montada. Sí, pero bueno, se buscaba la batalla, se buscaba lo que era preferible para la forma de hacer la guerra de los musulmanes, no porque per se evitaban la guerra. Efectivamente, o sea, estamos hablando de un tema técnico, militar, táctico. Sí, es decir, que es donde a veces se pierden ciertos historiadores actuales, en la cual pues dan sobre... Claro, si ya te equivocas del principio y hablas solo de, por ejemplo, la cruzada de Inocencio III, te puedes llegar a la conclusión de que los pobres chicos se están defendiendo. No, hombre, no se están defendiendo. Es el ejército que pretende ir hacia adelante y llegar hasta el centro del continente europeo. Claro. Mira, uno lo puede ver, por ejemplo, el historiador americano Victor David Hanson ha hecho un análisis de esto aquí en muchas obras, y lo ha venido haciendo desde el periodo clásico griego hasta el Renacimiento y los inicios del Imperio Español. O sea, la tradición del arte de combate de los pueblos occidentales frente a los orientales. Él tiene, de hecho, un libro, un tocho así, que se llama Matanza y Cultura, que es precisamente cómo Occidente logró formar estos ejércitos profesionales que eventualmente caminaron por todo el globo, en diferentes momentos, ¿no? Pero lo hicieron por todas partes y demostraron supremacía en los campos de batalla. Y es que si uno se pone a ver el análisis del tipo de armas que utilizaban, el tipo de espadas que utilizaban, el tipo de armaduras que utilizaban, eran armamento y protecciones que estaban diseñados para choques frontales cuerpo a cuerpo, de mucha cercanía, es decir, pelear muy cerca al enemigo, no hacer tácticas de ataque y escape, ni de rodeo, sino chocar frontalmente cerca y matarlo, aniquilarlo. Exacto. Bien, en este momento vamos a pasar a lo que es el plano donde están las tres flechas, ¿hago? Las tres flechas azules, que parecen tres flechas azules. Porque yo sí que quiero subrayar, aparte, es interesantísimo, lógicamente, lo que hablas de historia militar, que es interesante. Pero yo incluso voy más allá porque creo que, fíjate, vamos a tener ese objetivo, sí, que todo lo que estás diciendo es porque están en función de un objetivo, que quieren seguir teniendo fuerza para ir más allá, para ir mucho más allá. ¿Sí? Es decir,
están pensando no solamente en la victoria inmediata y ni siquiera... No, ya, estratégicamente, claro, ya tienen un objetivo político estratégico. Claro, luego veremos si ese objetivo, llevar ese objetivo encima final, si a lo mejor habrá sido un gran error o no, o tenía que haberse planteado de otra forma, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se plantea definitivamente, en principio se iba a plantear la batalla. Vemos lo que son 3 cuerpos de ejército. El más pequeño en realidad era el de la derecha. Curiosamente, normalmente la derecha, históricamente la estrategia hace que sea la parte derecha más móvil. Sin embargo, era la más débil. Para eso se la encargan pues, a una personalidad mítica que es Sancho VII el Fuerte, alguien conocido por toda Europa, alguien, en fin, alguien que le venía pequeño el reino de Navarra, ¿verdad? Y alguien que le dan los retazos, es decir, imagínate, está en una batalla de cientos de miles, como prácticamente, tiene sus 200 caballeros navarros, unos cientos de caballeros ultramontanos, es decir, europeos cruzados germanos, francos, no demasiados, y algunos miles para tener algo de relleno, ¿no? Es decir, algunos 3 o 4 mil o 5 mil máximo de milicianos, o sea, ni siquiera soldados de ejércitos feudales, sino milicianos de milicias concejiles y algunas milicias urbanas, es decir, gente de alguna ciudad o normalmente en concreto sobre todo del campo, porque las milicias de las principales ciudades estaban en el centro de castellano. Entonces, con milicias además de pueblo, de concejiles rurales, más estos cientos de caballeros. Pero milicias castellanas, Vicente, que cabe recalcar que las milicias castellanas no eran como las milicias concejiles de los musulmanes. Sí. Eran unas milicias con adiestrados militarmente. Sí, algunas de las milicias eran profesionales, tenían un entrenamiento de altísima calidad. Sí, aunque las principales milicias, te digo, de las, por ejemplo, Palencia o tal, estaban, digo, en el centro, estaban con Alfonso. Pero efectivamente, hay unas milicias, con eso tienen en la derecha, ¿bien? La izquierda está Aragón, directamente, le encarga la corona de Aragón, que es Pedro II. Veremos que tiene una historia especial el tema de Aragón, ¿sí? Y lo que pasa, y aquí vemos a la jornada del día 14, una jornada, esto los historiadores actuales ni lo miran. Esto, lo que cuento, estaba en las Pasacalpe, la larga, estaba con Menéndez Pidal, está con Ricardo de la Cierva. El día 14 es una jornada en la que posiblemente se vienen arriba los cristianos y piensan, ostras, pues a lo mejor no es necesario arriesgarse a un combate final solo. A lo mejor es posible obligarles, ya que hemos hecho el milagro de pasar los pasos, lo que es el tal, estar en una posición también alta, aunque no tanto, a lo mejor podemos obligar a estos tíos a que sean los que ataquen y entonces llevar nosotros la defensiva y más posibilidades de victoria, de sobrevivir. Y ese día 14 tratan de avanzar por el flanco o tratan de organizarse, pero ahí sí que están listos los almohades, no son idiotas, evidentemente. Y entonces emplean lo que emplearon, lo que fue la base de la victoria de Arcos y la base de la victoria de Hattin a la otra parte del Mediterráneo, que fue la caballería ligera en ese Turifaya, o no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. El movimiento. El ataque y escapa, Ataque y escapa. Sucesivo. Hasta debilitar a lo largo A lo largo de ese 14 van desarmando y se atreven a veces hasta llegar hasta el campamento casi de los mismos reyes, la mesa del rey, y llega un momento en la que los cristianos reconocen que a lo mejor han sido más optimistas y que tienen que abandonar esa posibilidad y aceptar el reto que les ofrece Al-Nasir, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Seguramente ir al combate final. Al menos Alfonso VIII, le da una condición para aceptarlo. ¿Qué tal, Charlie Prisen? Hombre, una condición para aceptar. La condición es, el día siguiente es día 15, dejen el domingo, respeten el domingo, dejen que recemos, tomemos nuestros últimos sacramentos y aceptamos el combate final el día 16. Al-Nasir acepta y por tanto el día 15, domingo,
se la pasan los cristianos asumiendo que no van a sobrevivir al día siguiente y que muy probablemente no van se la pasan en la misa, tomando la comunión, algunos de ellos haciendo agujeros para enterrar objetos, etcétera, etcétera. Mientras dice la tradición, y parece ser que, bueno, suele ser habitual, por lo que hemos visto en las guerras árabe-israelíes también del siglo XX, o sea, no es nada fuera de lo común que los almohades se la pasaron el domingo de fiesta, o sea, ya celebrando la victoria del día siguiente, ¿no? Algo que suele... Un error que suelen cometer habitualmente los musulmanes o la cultura bereber y tal, el celebrar antes de tiempo las victorias, ¿no? Ocurrió en el 47-48 que estaban celebrando la victoria sobre Israel por Jerusalén, ¿no? Bueno, eso le ocurre. Así es que es algo bastante creíble. ¿Qué te parece hasta aquí, es decir, la circunstancia y, bueno, la decisión de asumir y aceptar de una vez el combate final y lanzarse a un duelo definitivo en una sola? ¿Crees que no tenían otra opción? ¿Crees que es un buen... Tal vez retirarse, tal vez intentar una guerra de desgaste, tal vez o no ven otra salida? ¿Cuál crees que es un poco si esa decisión no era lógica y no era más remedio que había que tomarla? La de Al-Nasir. No, la de Al-Nasir no, la de Alfonso VIII y el comando, no. el Consejo de Guerra. A ver, ya venían de décadas de esas maniobras de desgaste. Precisamente no era lo que buscaban. Si se había armado ya toda esta coalición con la cantidad de efectivos que se habían logrado, era porque conocían perfectamente cuáles eran los objetivos que tenían y además cómo combatían el enemigo. Y lo que buscaban era chocar frontalmente con ellos, buscando el mejor momento y la mejor posición o el mejor terreno para chocar con ellos, lo cual no encontraron, porque sabían, o esto aquí lo podían presumir, de que al desviarse precisamente para evitar el desviladero, ellos iban a tener, los cristianos iban a tener una favorable posición en el terreno para enfrentarse a los musulmanes que apresuradamente tuvieron que cambiar el rumbo para hacer el bloqueo de la aproximación que estaban haciendo los cristianos. O sea, la decisión la toman porque precisamente tienen que haber evaluado que el terreno y el posicionamiento sobre el mismo les iba a ser favorables para chocar frontalmente contra los musulmanes y que sea decisivo. No prolongarlo, no postergarlo, que sea decisivo. Es decir, por supuesto. destruir al enemigo o la mayor cantidad por supuesto, pero date cuenta que sí, pero está claro que cambiaron de idea. Quiero decir, si hubiesen tenido esa idea del principio, hubieran aprovechado. Ahí está Carlos, que fue del MCRC, que nos conoce y nos saluda a Gustavo y a mí. Bien. Estuvimos en ciertos debates que nos costó caro a Gustavo y a mí. Muy bien. Vamos, pues efectivamente, no, lo que quiero incidir, ahora se quita hierro ahora, en los textos que he leído de autores más antiguos o de hace unos años, se dramatizaba más el hecho de, por un momento los cristianos creen la posibilidad de obligar al ejército contrario a ser el que ataque, obligarlo ya que han superado esa barrera geográfica de forma más o menos milagrosa, o tal vez no, tratan de decir, bueno, ya que nos ha tocado la lotería una vez, vamos a por la segunda, ¿no? Tal vez. Yo creo que está más aproximada. Tratan de hacer o tratan de organizarse para ver si obligar al ejército en realidad invasor o en teoría que iba a ser el invasor, a los almohados a obligar a atacar. Pero en un momento dado, evidentemente, la acción de la caballería ligera les obliga a decir, no, esto no tiene más remedio que resolverse como se tiene que resolver. Claro, es que ellos se dan cuenta después de la avanzada que les hacen en el campo del día 15, que la única manera fundamental de solución del conflicto era chocar. Sí. Y precisamente lo que se va a ver en el orden de batalla y las maniobras es que hacen eso. Hacen precisamente, hacen 3 grupos, distribuidos parte central y 2 alas, todos con líneas profundas, lo que permitía hacer
ataques sucesivos. Claro, ahora veremos cuáles son las opciones, porque lógicamente desde a siglos y después de la batalla parece que era muy optimista para los cristianos, no lo era tanto. Yo creo que ahí es cierto los cristianos que no era tanto era complicado, ¿no? De hecho, bueno, una de las razones es que efectivamente los inútiles muchos de los almohades, seguramente más los hispanos, ¿verdad? Los andalusíes se ponen a hacer de fiesta. La realidad es que después de ese domingo, sagrado para los cristianos, de juerga para los musulmanes, llega el día 16 y aquí sí que entramos en lo que va a ser el combate final y yo creo que el combate final que va a tener dos decisiones, o sea, dos tomas de decisión definitivas. Dos tomas de decisión. Primero los planteamientos, dos tomas de decisión. Pasa el croquis, porfa. Paco, el croquis ya final, lo que es de la propiamente. Correcto. Bien. Por cierto, si vemos la parte de la izquierda, que vemos ataques y retiradas y tal, en realidad eso es lo que ocurre el día 14. Eso es lo que ocurre el día 14 realmente. Es decir, representa la parte en la que algunas milicias son deshechas precisamente por ataque y respuesta y retirada de la caballería ligera, musulmana. Correcto. Árabe, por cierto, básicamente árabe, en gran parte. Básicamente árabe, sí. Sí. Entonces, bueno, aquí llegamos el gran momento. El momento son las tropas de élite, además, Vicente. Sí, habían tropas de élite. Las tropas árabes y bereber, y especialmente las árabes, que son la caballería ligera, son las tropas de élite, sí, musulmanas, las mejores. Sí, se va, el consejo de guerra, si es que era, desde luego que el cristiano era consejo de guerra. Al-Nasir y sus asesores deciden, en principio, van a tener, como tú dices, una élite en primera línea, arqueros turcos, azgaz, y en las alas, y luego tendrán las otras tropas fuertes también de élite al final, o sea, tiene al principio y al final. Exactamente, y en el medio la retaguardia, porque ellos ponen en el centro ponen peones y milicianos, claro, y esclavos. Y en la retaguardia concentran tropas de infantería mejor adiestradas y también de mayor fiabilidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, aquí ya entramos en cuál era el planteamiento, ¿no? ¿Cuál era el planteamiento de batalla? Dice Jiménez de Rada, que es el testigo que tenemos presente allí, su amplia historia, dedica 2/3 partes de un libro entero acerca de la batalla. Por supuesto, Charlie, Paco Bueno en la realización. Vemos que fue bastante intensa, fue bastante dura, porque estamos hablando de gente que asumía la posibilidad del exterminio. O sea, me pregunto, nuestros líderes actuales en esa situación. Me gustaría verlos, ¿no? Entonces, también es verdad que los reyes presentes en realidad eran guerreros. O sea, habían sido educados como guerreros, habían sido educados pero con corona, quiero decir, su educación era militar, básicamente. Y además habían estado personalmente, todavía los reyes iban personalmente a combate en unos casos. Bien, ¿qué deciden? Bueno, el planteamiento cristiano no puede ser otro. Es decir, van, como tú has dicho, hay unas líneas y van a atacar en varias líneas hasta provocar un desastre. Claro, el peligro de esa estrategia que yo veo es que tenga serenidad y paciencia Al-Nasser y sus generales y se mantengan en el sitio. Porque si se mantiene en el sitio, bueno, sí, pueden ir desgastando, pero como vayan línea tras línea tras línea, lo mismo no logran romper. Entonces se estrellan y pueden quedar aniquilados. Ese era el riesgo. Había otra posibilidad, el provocar tantas bajas o hacer tanto daño que lograr romper y llegar hasta arriba. Eso era muy improbable porque
la densidad de todo lo que tenían y hacia arriba, cuesta arriba, claro, más alta, cuesta arriba, era, bueno, casi empíricamente imposible realizar eso. Así que había una tercera posibilidad, que era el hacer tanto daño que se pusieran, obligarles a dar la orden de ataque a los almohades. Entonces, su baza de un éxito se basaba, una de dos, en la muy improbable posibilidad de romper esa masa en colina vertical, o la posibilidad de crear daño y obligar a mover las filas enemigas y darles una posibilidad de alcanzar la cima. ¿Sí? Yo creo que está claro que estas eran las posibilidades, ¿no? Es decir, sí, claro. No hay otras. ¿Sí? No, el terreno no te permitía tampoco otras. Efectivamente. Entonces, ahí vemos como, bueno, estamos hablando de 3 reyes y desde los voluntarios de León, porque el rey de León no va, él dice, no, hombre, yo no voy, es decir, pero sí que van voluntarios de León, pero todos están bajo la autoridad y la aceptan de Alfonso VIII, ¿sí? Como tienen claro, está claro que es necesaria una jerarquía militar y es necesaria una última decisión. Y no olvidemos que habían sido vasallos, es decir, la idea de una Hispania con un mando único y con un emperador no era algo raro, era algo que había existido ya en ese momento. Bien, toman esa decisión, pero aquí pego un pequeño paro, hay tres perfiles, ¿no? Es decir, que se van a comportar en la batalla. Curiosamente, bueno, Pedro II sería el rey, y ahí podríamos hablar de un perfil que yo estudié un poco en cuanto a los líderes. Sería un líder netamente, más bien un líder institucional y un líder de actuación de deber, un poco. Un líder que, lógicamente, con un liderazgo heredado, evidentemente, por ser rey, pero no era un líder natural, posiblemente. Luego los hechos más tarde demostrarán que efectivamente no era un líder natural. Pero bueno, era un líder que, por supuesto, que lo seguían y que sí que tenía unos criterios que se basaban en el deber y en los compromisos feudales. Esto le costará la vida, por cierto. Apenas un año o dos después, en la gran batalla de Muret, precisamente por preferir estar contra el Papa y contra los templarios antes que dejar abandonados a sus súbditos. Es decir, un sentido del deber y un liderazgo de apego a sus compromisos. Pero realmente no es un liderazgo natural, es un liderazgo militar institucional. En mi opinión, y eso ya ahora lo dirás, Gustavo, yo creo que es un planteamiento, es decir, quien tenía más que salir, o sea, quien tenía más posibilidades de salir, a lo mejor más o menos bien, era Pedro II. ¿Y por qué? Pienso, porque tenía el flanco, era su ejército. O sea, lo podía controlar como quisiera. No tenía masa de gente como Alfonso VIII, que no tenía más remedio que aceptar todo, porque cuanto más, mejor y como sea. No, todo lo que tenía Pedro II era lo mejor de lo mejor desde Aragón, de lo que había llevado. Las infanterías, las milicias urbanas, los caballeros feudales, urbanos y no urbanos, señoriales, las infanterías bien pagadas de Aragón, en fin. Es decir, tenía un ejército, el ejército real, bien entrenado, casi podríamos decir profesional desde nuestra perspectiva. Oye, tenía la más posibilidad. Yo creo que tenía más posibilidades de salir bien o más beneficiado que cualquier otro. Sin embargo, veremos que será posiblemente el que, después de nacer, claro, el que menos. Por otro lado, tenemos a Alfonso VII, que este legendario guerrero, sí, que bueno, tiene a priori un retazo de gente alrededor. Pero bueno, ese retazo de gente alrededor, caballeros cruzados de diversas nacionalidades, milicias, como tú has dicho, de diversos... tal vez, digo yo, que tenían bastante más ascendente, porque era como tener a una leyenda delante, ¿no? Es como... estás en un regimiento y te ponen a Rommel, yo qué sé, es decir, te ponen a Alfredo Alejandro Magno, joder, ostras, ¿sabes? A lo mejor no tiene nada que ver, pero es posible que
este hombre, Sancho, despertara una capacidad de liderazgo y de acción en combate superior a cualquiera de sus compañeros, y eso que en realidad era el que tenía menos cartas. Es decir, el que había llegado con 200 tíos y tenía que conformarse, pues tenía que conformarse con lo que hiciesen, ¿no? Con lo que pudiesen darle. Estoy hablando demasiado, es verdad. Entonces, ¿qué te parece un poco el planteamiento? Y luego está, por supuesto, Alfonso. Alfonso, que tiene, pues también lleva todo su reino encima. Tiene todo lo que tiene, lo tiene que poner. Bueno, porque se juega la existencia misma, ¿no? ¿Cómo ves un poco el planteamiento de los tres reyes, ¿no? Gustavo. Sí, es un planteamiento concienzudo porque analizaron cuáles eran los puntos fuertes de las tropas que tenían y las dispusieron en sus respectivas formaciones o cuerpos según las capacidades que éstas tenían de ventaja frente al enemigo y según las características de combate. Hacen primeras líneas y en varias hileras de caballería pesada, armadas protegidas con escudo, cotas de malla, lanzas y espadas, seguido de tropas más pesadas también de infantería, que iban a colaborar para hacer el remate de las brechas iniciales que debieron haber dejado abiertas las más de 2 filas de caballería pesada que hacían el primer impacto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí demuestra que las lanzas son profundas, es decir, no van solamente a avanzar con las vanguardias y las vanguardias a hacerse finas y luego las pueden seccionar o cercenar, sino que van a tener línea de profundidad para que la vanguardia siga conectada con lo que viene más atrás y siga siendo densa las líneas. Entonces, eventualmente, la resistencia del enemigo, al ver que no va a poder seccionar a las vanguardias, va a tener que quebrarse y van a tener que verse vistos en retroceso. Por lo tanto, cómo disponen los cristianos sus tropas demuestra un buen conocimiento y una buena destreza, también tomando en cuenta seguramente el terreno, la estrechez del terreno con desniveles, de que sabían que si se concentraban en estas líneas profundas para dar ataque y mantener el ataque continuado con varias oleadas, ¿no?, que iban presionando, no preocuparse por maniobras significativas de flanqueo, porque el terreno no era favorable para ese tipo de maniobras por parte de la caballería montada y la caballería ligera musulmana. Sí, llegado a este punto, yo creo que es notoria. Lo que me gusta también es que Alfonso no tiene claro que los flancos los tiene para que no le sorprendan, pero no los va a utilizar. O sea, no va a utilizar ni va a arriesgar a los otros reyes ni a las otras tropas hasta el momento final que él considera. Es decir, exacto, es porque precisamente tenía que protegerlo. Era para asegurar el centro. No, claro, ya cuando vio que, de conformidad con los cálculos de ellos, no se dan precisamente las operaciones de seccionamiento de la vanguardia y las maniobras. Entonces dice, bueno, también avanzamos con lo que está a los costados. Eso ahora lo vemos, sí, efectivamente. Entonces, lo que va a empezar el rey, está claro, es ir lanzando líneas. Y lanzando líneas y a ver qué pasa. Y cuando quede solo... Claro, cuando si solo quedan ellos, las reservas y las dos flancos, entonces sí atacar de una, ¿no? Decir, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Líneas que no son líneas de desastre, suicidas, no, estamos hablando líneas de, quiero decir, que empieza con lo más fuerte y va con la élite, es decir. Sí. Por la otra parte está ¿cómo se llama este? Al-Nasir, que está claro cuál es el plan. Y subrayo en esto, Al-Nasir no quiere tener bajas, o sea, las mínimas posibles. Entonces, en principio, después de al menos cierta victoria del día 14, lo que va a hacer es esperar y esperar a que se estrellen contra él y desastarse hasta que prácticamente estén aniquilados. Pero bueno, aquí a lo largo de la batalla va a haber dos decisiones, que esas sí van a ser dos decisiones que van a tener que tomarse, ¿no?, drásticamente.
Y bueno, si pone otra vez, Paco, ahora pones otra vez el tomografis, vemos cómo empiezan. Primero, la primera línea no empezó flojo. Alfonso mandó a su lugarteniente y alférez Diego López de Haro con la línea de élite de la caballería real en la primera línea. Se estrella contundentemente contra la base, la vanguardia, que está preparada para ello, los arqueros turcos y caballería de élite, etcétera. Rompe parte de las líneas, pero al llegar al centro no logran, son disueltos. No, la siguiente, la otra, sí, son disueltos. Entonces, cuando digo son disueltos, obviamente no van a esperar a que se mueran todos. Cuando ven que tácticamente la línea de ataque se ha roto y se ha parado, entonces no esperan a que se mueran, evidentemente. Una vez que se estrellaba, si no lograban continuar, un poco como hemos visto en las películas o incluso las de Custer, ¿no? Se mantienen en grupos para ir resistiendo hasta el final, hasta lo que puedan, ¿no? Bien, Alfonso ve cómo se rompe la primera línea, manda la segunda. La segunda es tan dura o más que la primera. La segunda eran todas las órdenes de caballería. Es decir, la segunda eran los templarios, los de Santiago, Calatrava y alguna más que hubiese por ahí. Es decir, realmente sí, con otras, por supuesto, aderezadas con ciertas milicias, etcétera, fuertes de ciudades importantes. Ocurre lo mismo. Se estrellan hasta ahora le está saliendo bien a Nasir. Y aquí es donde creo que es la decisión que definitivamente va a ser definitiva en lo que va a pasar. Al-Nasir tiene que tomar una decisión. Ve que están parando, que sus tropas están logrando parar, pero obviamente con una cantidad de bajas abrumadora. Es decir, están parando las líneas enemigas y lo van a parar. Pues, claro, seguramente el centro de ellos amortigua, pero con muchas bajas. Con muchas bajas. Claro, esto hace buena propuesta. Sí, señor. Me gusta, Paco. Muy bien. Vemos cómo efectivamente hay un sitio más elevado y vemos las líneas, las primeras, esa flechita amarilla del centro. Avanza la primera línea de élite, la caballería real y de Diego López de Haro, que por cierto, unos años antes le había hecho la cusquis a Alfonso VII quitándole las provincias vascas, por cierto. Es decir, ahí se van a encontrar gente que había hecho la guerra entre sí años antes, ¿no? Entre los cristianos, por supuesto. Pues bueno, se estrella la segunda línea, vemos el segundo conjunto de líneas en el centro, hablo, que son las órdenes militares, se estrellan. Por cierto, al final de la batalla se dice que prácticamente quedaron aniquiladas, por cierto, las órdenes militares tuvieron que reconstruirse prácticamente, especialmente la de Santiago. Y bueno, aquí toma una decisión Al-Nasser. Y yo creo, y voy a la primera, que hubo un objetivo, y esto es algo que incluso yo manifesté en un posgrado de la Tecnológica Bolívar, utilizado como proyección a un ámbito de estrategia empresarial. Tal vez el objetivo inicial era demasiado rígido y no fue flexible en ello, ¿no? Es decir, estaba pensando más en el Papa colgado en Vaticano que a lo mejor en primero asegurarse una conquista peninsular. Es una especulación, pero creo que los hechos apoyan o avalan esta posible tesis, porque la decisión que toma es atacar. O sea, toma la única posibilidad que tiene de ser derrotado, al menos en principio, que es matemáticamente. La única posibilidad que en este momento a los almohades pueden ser derrotados es que se les ocurra arriesgarse a abrir las líneas, a ordenar el ataque hacia abajo, ataque total. Que en principio, por la inmensidad de su ejército, insisto, tenía que ser un 3-1 por lo menos, a diferencia de las tonterías que dicen algunos historiadores actuales. Tenía que ser un 3-1 por lo menos. Sino la seguridad de tener
de lanzarse colina abajo para arrollar al enemigo. Y toma esta decisión. De hecho, cuando la marabunta, esta ola choca contra todas las fuerzas cristianas, el impacto es tal que se echan hacia atrás. Es decir, que los cristianos empiezan a ceder terreno por primera vez en el campo de batalla y duramente, además. No aguantan la embestida, ¿no? Hasta aquí, Gustavo, ¿crees que es acertada la decisión al Nasser? Tenía que jugársela, podía haber pensado mejor en un afianzamiento y ya veremos el siguiente año, o ya veremos en qué momento asegurarse una victoria, unos territorios más. ¿Crees que es aceptable el hacer esa jugada de o todo o nada, ¿no? Es decir, o una aplastante victoria que me permita seguir hacia arriba? A ver, es que hay una cuestión que hay que tomar en consideración. Cuando se hacen las maniobras de ataque de flanqueo, las maniobras de ataque por flanqueo, lo que buscan precisamente es rodear al enemigo. Es decir, reducirle el campo de maniobra, el territorio de maniobra, rodearlo y hacerlo sentir asediado para que luego sea comprimido en el cerco. Si en el cálculo uno lanza simplemente estas operaciones de flanqueo o estas maniobras de flanqueo sin que se tenga una certeza de que las unidades que se utilizan para el flanqueo van a ser suficientes para la completud, para completar el cerco o el cierre, en mi opinión, es una mala decisión. O sea, sería una mala decisión. Y debieron haber hecho, precisamente al nacer, un análisis de cuán densas o profundas eran las líneas que aún quedaban retrasadas a los costados de los cristianos, porque si eran significativas y profundas, no hubiera podido ser, o sea, nunca hubieran podido completar el cerco y se hubieran eventualmente desgastado, como sucede en batalla, se desgastan las unidades que realizan la operación de flanqueo mientras intentan atacar a los que estaban haciendo las protecciones en los flancos, que resisten, finalmente resisten, y las desplazan, y se desintegran las tropas que hacen el flanqueo. Se desintegran y se quedan hacia los costados, del campo de batalla, incapaces de frenar todo lo que continuaba en el centro cuando terminan enviando la retaguardia. Pero eso también es producto de la siguiente decisión, que me parece la segunda, que es la que hace Alfonso. Alfonso no toma una actitud defensiva. No, decide jugársela también y decir, jugársela también. Creo yo que ellos calculan, es por esto, porque creo yo que ellos calculan que las líneas que tienen en los flancos eran lo suficientemente densas y profundas para resistir los flanqueos y no preocuparse por ellos y que el cuerpo del centro igual siga continuando su avance. Bueno, vemos uno que tal vez hace algo muy arriesgado. O sea, yo si hubiera sido de él, yo hubiera calculado, hubiera dicho, a ver, la cantidad que tengo no me es suficiente para acercar y hacer la operación por los flancos teniendo el enemigo líneas tan profundas. Yo quiere arrollar, sencillamente. Es decir, yo creo que es una decisión que posiblemente obedece más a una decisión política. Es lo que yo también pensaría. Porque debió haber estado dentro del cálculo que no tenía lo suficiente para poder completar esa operación de flanqueo, al menos de manera exitosa. Ibas a desintegrar simplemente tus alas. Pienso, yo soy más de, creo que lo que tenía claro es que tenía una victoria segura, pero no le era suficiente, no era suficiente políticamente para justificarla y sobre todo para poder seguir la yihad y llegar al centro de Europa. Es decir, una resistencia de quedarse en el sitio, seguramente sería aplastado, los cristianos se estrellarían, pero también tendrían oportunidad en un momento dado de los tres reyes y sus tropas escapar en un momento dado. Probablemente no iban a quedarse para que los matasen. Es decir, se escaparían, podrían reagruparse, podrían hacer más operaciones después, se dedicaría a esa guerra a lo que pudiese conseguir en la península y se acabó. Yo me inclino hacia ahí, ¿no?
obviamente lo que dices técnicamente es correcto. Y curiosamente, lo que pasa ahora, esto sí que lo cuenta pues con muy literariamente Jiménez de Rada, ¿verdad? Que está ahí presente, ese famoso momento de nuestras líneas se están cediendo, ¿no? Es decir, se enfada con López de Aro y dice, pues bueno, pues saquemos ya, que nos vemos después con Dios en el cielo, pero vamos todos para adelante, ¿no? Es decir, Alfonso VIII. Entonces da el asalto, el ataque general. El ataque general cuando ve que las líneas cristianas están cediendo. Podría haber, hay que mantenerse la posición y desgastar o retroceder, pero Alfonso dice, se la juega y todo hacia adelante. Y curiosamente, y ahí sí que hay que hacer un inciso, ataca los ambos flancos y quien juega mejor la baza, aunque lo está, es Sancho el Fuerte, curiosamente. Sabemos que Alfonso, en medio de un Grigal tremendo, tiene que atravesar el centro enemigo, es una locura. Apenas alcanza la cima con apenas unos cientos y empieza a intentar romper. Claro, al final le quedaba lo peor, los Imbeselep o Imemselep, era la llamada Guardia Negra, que seguramente no, cada vez parece que no eran esclavos, sino eran guerreros que clavaban pero fanáticos religiosos, clavaban las cadenas en el suelo, de ahí no se movían hasta morir, la famosa Guardia Negra de Al-Nasser. Se estrella contra eso, se dice que hasta dio la vuelta a los caballos para con las herraduras de las coces tratar ante la desesperación. Ahí se para Alfonso. Sabemos que y yo he dicho, tenía más cartas, Pedro II apenas es capaz de avanzar por el flanco en la que el ejército bien formado, y quien logra alcanzar el Palenque, que era la gran... Esta es otra, esa mentalidad de ponerse, solo les faltó poner la diana, ¿no? Es decir, una tienda roja gigante, arriba de un Palenque, lo más alto, un poco, ¿no? Muy religioso, pero evidentemente una desventaja de cara al enemigo. Les está mostrando cuál es el único punto que tienen que conquistar para desarmar el ejército enemigo, ¿no? Y fíjate, y aquí es otra lección, ¿no? de optimización de recursos. Por lo que sabemos, posiblemente Alfonso VII lanzó todas sus fuerzas, menos 200, su caballería, su pequeña caballería navarra. Esa fuerza se estrelló, lógicamente, abrió brecha y cuando vio claro una pequeña brecha, se lanza, como él sabía, es decir, con muy bien estudiada escuadra de sus 200 caballeros pesados, y rápidamente con una cremallera llega hasta arriba y rompe y obligará a Al-Nasser a salir a grupas de allá, ¿no? Es decir, incluso abandonar todo el tesoro, Almohade, cosa que Navarra se convirtió durante unos años en la pequeña Suiza, entrará a saco en el campamento. ¿Cómo ves tú un poco ves un resultado que es normal? Quiero decir, ¿por qué no seguía una lógica, a lo mejor, como fuera que Alfonso llegase con más caballería pesada hasta el final? Tal vez eso tiene lógica. ¿Por qué no optimizó Pedro II? No fue capaz de... Sin embargo, Sancho VII, ¿es algo sorprendente o es algo que ves que pudiera ser natural dentro del mare magnum de la batalla, ¿no? No, yo lo veo como que era algo natural. Yo lo veo como que era algo natural. Se hace el empuje en el centro, amortiguan los que reciben el embiste, se sigue enviando tropas en el centro mientras se resisten los flancos, hasta que finalmente, cuando la operación de flanqueo por parte de los musulmanes no tiene mayores resultados y se dan cuenta que el amortiguamiento que hacen los musulmanes en el centro puede comenzar a ceder, se hace desvío de tropas de los flancos y especialmente del flanco derecho. Hispánico, para apoyar el empuje.
O sea, se acaba cumpliendo la regla clásica, ¿no? No sabemos si conscientemente o no. Claro, final, girar el ala, girar el ala. El ala derecha acaba realmente haciendo. Exactamente. Gira para ayudar entonces a hacer el empuje. Por eso Bueno, yo tiendo a verlo esto aquí, que es una maniobra, por así decirla, clásica, tradicional. bueno, Como el manual hubiera dictado. Claro. Bueno, pero bueno, como el manual era un poco impensable en el sentido de que si fuera así no hubieran, digo yo que hubieran reforzado más a Sancho, ¿no? O tal vez le tenían tal confianza que sabían que iba a cumplir con su parte. Claro, tiene que ser una... A ver, hicieron mayor énfasis en poner lo más sólido en el centro, ¿no? Sí. Porque tienen que haber calculado que el punto focal, ¿no? O el punto de esfuerzo, de resistencia de los musulmanes iba a ser en el centro. Entonces, claro, no necesitaban nutrir tanto, y a lo mejor no tenían, pero aparte tienen que haber calculado que no era tan necesario nutrir tanto el lado derecho, y que con lo que tenía el lado derecho era suficiente para resistir un hostigamiento por los flancos y para luego girar el ala y meterse al centro. Bueno, lo cierto es que le sale mal, lógicamente, al Nasser. Posiblemente, creo que, evidentemente, acaba siendo un error el abrir sus líneas, el lanzar a su ejército a la carga. Ahí se acaba, insisto, en esa... Hablo ya con conclusiones para ir cerrando el programa, poco a poco. Creo que vemos cómo estos tres liderazgos, el que optimiza mejor, pienso que es Sancho VII. Obviamente Alfonso VIII demuestra un liderazgo que es fácilmente que es asumido. Bueno, es la persona, al fin y al cabo, aun teniendo a alguien con más experiencia, incluso militar que él, cosa que era difícil, pero era más que como era Sancho VII, no hay ningún problema, él asume. Yo creo que políticamente hoy podemos ver que sí que había una cierta identidad. Seguía habiendo de supremacía un poco en cuanto a la unidad de los hispanos por parte del rey de Castilla, que apenas una generación antes era el emperador de Hispania. Y bueno, es decir, aquí la optimización realmente acaba siendo un desastre el llevar contigo todo, es decir, llevar contigo el oro, el tal, es decir, tal vez vemos un exceso de... ¿cómo diríamos? De ambición, tal vez. Un exceso falso de seguridad. Tal vez las tropas, lógicamente, si aguantaban con serenidad, la lucha táctica estaba más asegurada para los cristianos de lo que creemos, tal vez. La superioridad táctica ya era más, digamos, pienso que puede también ser era ya más superior de lo que se pensaban incluso, es decir, para el momento del cuerpo a cuerpo, aunque todavía no está la complejidad de las armaduras del siglo XIV o XV, desde luego. Sí, no, claro. O sea, la infantería pesada no era tan pesada como lo iba a ser en los 3 siglos siguientes, pero la caballería sí que empieza a ser de una efectividad abrumadora en cuanto, digamos, a una unidad acorazada de la época, ¿no? Tracción animal. Por supuesto. Creo que habría que ver por qué Pedro II fue tan insignificante en la batalla. Es algo curioso, es algo... Tal vez arriesgó menos, tal vez tuvo una actitud más conservadora, entre comillas. No tenemos bien especificado, pero también eso se puede explicar porque el ala izquierda servía como ángulo de apoyo para el empuje del centro y el giro del ala derecha. Absorbiendo bien y manteniendo la posición firme, absorbiendo bien la maniobra de flanqueo que le intentaron hacer y, o sea, siendo, digamos, el punto en el cual el ángulo va moviendo. Es posible que al final en realidad todo lo tenían Dios mío, Paco, es posible que todo estuviese realmente cumplió su función. Tenían claro que en una situación extrema de esa, cuanto mejor cumpliesen el ala izquierda, hizo lo que tenía que hacer, realmente cerró completamente, empujó, hizo que el centro lograra tener un acceso directo hasta arriba,
aunque la llave la abriese la derecha, ¿sí? Es decir, Claro. Y lograron hacer su papel. Las consecuencias de estas, y ya pues te voy a dejar la última palabra, las consecuencias obviamente sabemos que solo esta batalla posiblemente decide el curso de toda la reconquista. Es decir, el imperio almohade caerá. O sea, después de esta catástrofe se sabe, se tiene bastantes... Sí. Quiero decir, se sospecha, aunque no se tiene la certeza, que apenas un año un hombre de menos de 30 años muere. Es más que obvio que la sospecha de envenenamiento es bastante plausible. No le perdonaron la derrota política y militar. Y el declive, digamos, el declive civilizatorio va a ser estrepitoso. Absolutamente. Sí. Absolutamente. O sea, cae, no olvidemos que justo da la casualidad que era la cima de la revolución del siglo XII, era la cima de la técnica de las catedrales, ya empieza entre tanto el románico como ya del principio del gótico. Es decir, es posible que en todas las decisiones tomaran el que veían que los cristianos estaban avanzando más de lo que parecía. Tal vez no era tan alocada la idea de que o se acababa con el cristianismo en este momento o ya era imparable o sería difícil. Con toda seguridad las noticias de las catedrales de los últimos 20-30 años y de las construcciones y de la capacidad, pues les estaría llegando, ¿no? Y bueno, me quedo también con esa pincelada de hispanidad propia de civilización hispana, de aquí no se extermina a nadie, aquí todo se recicla, aquí la cultura y la idiosincrasia puede superior a la visión germánica de la sangre y de la étnica, ¿no? Es decir, bueno, se demostrará con la absorción, un único país, ¿no? Como hemos dicho, la absorción de los hebreos, etcétera. Y bueno, realmente es un punto en el que podemos decir que vemos de optimización que al nacer, que parecía que tenía una gran estrategia, pues tal vez se juega, no tenía que haber hecho eso, tal vez podía haberlo planteado de otra forma, ¿no? Más escalonada, tal vez. O le puede su optimización. Hay un poco de reflexión, incluso de aprendizaje, no puedes jugártela, es decir, tenía que haber tenido más planes B o C, ¿no? O tal vez tener un plan más complejo, porque hemos visto otras épocas en las que la optimización es brutal, con fuerzas incluso muy inferiores a las enemigas. Sin embargo, tal vez no juega sus bazas como debería. No sé, yo en principio creo que ese ha sido un buen primero, y si tienes un poco sobre lo que he dicho, las conclusiones que tú quieras, Gustavo. No, sí, yo en eso concuerdo. Me pareció que faltó complejidad precisamente en el Estado Mayor de los musulmanes, en el plan de batalla de ellos. Debieron haber medido mucho mejor los flancos para poder haber realizado esa operación de flanqueo que fue absolutamente infructuosa, tan infructuosa que los otros pudieron continuar en el centro. Es más, siendo lo mejor y donde estuvo la resistencia más encarnizada, el centro de batalla musulmana. Bueno, o sea, pasando al punto de la irrelevancia, las maniobras de flanqueo, porque fueron los que retuvieron a los contingentes que iban en avanzada, hasta que finalmente ya no pudieron y se dieron ante el peso de la combinación de fuerzas que se dio. Y si estaban tan mentalizados que el 90%, es decir, que no se dedicaron al pillaje y estuvieron todo el día, las varias horas resistiendo, claro. Persiguiendo y aniquilando al enemigo. Sí, claro. Cuando ya quebró la resistencia, tuvieron que irse para atrás. Sí. Los persiguen hasta diezmarlos. Aún así, fijaos, es una de esas batallas en el que el 90% del enemigo es exterminado, pero es que los que vencen tienen bajas de entre el 50 y el 60%. Los que vencen, ¿eh? Claro. Es realmente, bueno, una batalla épica, y en fin, si quieres añadir alguna otra cosa, ¿no? De este primer acercamiento a lo que es... Me ha gustado bastante y ha estado sumamente, creo que hemos hecho un desarrollo pormenorizado. Creo que sí, ¿no? Entonces, creo que se ha entendido
Y pienso que se ha entendido también un poco la época y cómo muchas cosas que tratan de borrarnos, pues existían, ¿no? Es decir, había una clara conciencia todavía de España, ya había un intento de incluso de una unidad política que se tenía muy consciente, pero que no se logra porque hubieron más invasiones. y bueno, es decir, esa voluntad al final logra dar una posibilidad a lo que será la reconquista. De hecho, es el siglo, así comienza el siglo XIII, la llamada Gran Reconquista, ¿sí? Es decir, luego ya el siglo XIV y XV será pura política, prácticamente, hasta la última guerra de Granada. Así que, bueno, ese es el primer acercamiento de esta batalla, de esta pequeña ventana, como yo llamo, a ventana de la historia, a esta síntesis, a esta máquina del tiempo que son esas batallas, esos terribles elementos sangrientos, pero que se les siguen siendo rentables a las sociedades, porque son los únicos instrumentos para acelerar la historia o para tomar el atajo y mostrar la voluntad de fuerza para quién, hacia dónde ir o hacia dónde ir. Y desde luego es un punto decisivo en la historia, no solamente de España, sino en ese momento de todo el continente europeo, o sea, y de toda la civilización. Nada, Gustavo, espero que nos acompañes en los próximos streaming y en los próximos análisis, ¿no? ¿Te gusta alguna batalla en especial? ¿O quieres que vayamos linealmente, históricamente? ¿O ya la elegimos sobre...? Yo creo que ahí vamos viendo por temas de lo que podría ser más interesante, ¿no? Sí. No hay necesidad de guardar una línea histórica. La linealidad, no, porque por ejemplo, yo qué sé, se puede hablar. La temeridad, pues se puede combinar varias batallas, la batalla o tal sobre la sí, temeridad, claro, también. ¿no? Se me ocurren algunas, es decir, bueno, las que marcan la historia, como es el gran capitán Ceriñola, ¿no? O el seminario Ceriñola, que marcan una nueva época. Sí, sí, claro. O no digamos Lepanto, no digamos cualquier otro elemento que marca bien una idiosincrasia o incluso irnos a la antigüedad más alta, es decir, entre que el cambio indoeuropeo, ¿no? y el cambio de los ¿por qué hay ese elemento de distorsión que cambia completamente la historia? Bien, ya la elegiremos, nos preocupemos, nos informaremos, 1 hora 40 más o menos, trataremos que sea más 1 hora y media como máximo. Y de todas formas creo que ha sido un buen programa. Ojalá hubieran más de estos, porque yo no recuerdo haber visto ningún análisis así. Me gustaría que hubiesen en otras ocasiones. Espero que os haya gustado este formato. Gustavo, hasta la próxima. Paco, di algo, hombre. Sí, nada, muchas gracias. Ha estado muy interesante. Yo he estado aquí en la trastienda, detrás de las... tratando de aprender a manejar esto de la técnica del directo. Pedimos disculpas por los errores que ha habido técnicos y en general y muchas gracias por habernos acompañado. Y gracias a Gustavo también por haber participado. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima, amigos.